Y hace minutos nada más, este hombre, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, habló con el Papa Francisco. He hablado con el Papa, habló a su santidad sobre la difícil situación humanitaria y el bloqueo de los corredores de rescate por parte de las tropas rusas. Se agradecerá el papel mediador de la Santa Sede para acabar con el sufrimiento humano. Agradecido por las oraciones de paz por Ucrania y por la paz, en una comunicación donde según se está difundiendo, Zelensky le planteó al Papa que le encantaría tenerlo como invitado a Ucrania en un breve lapso para dar un gesto de paz y del fin de la guerra. Bueno, importante comunicación, ¿no?, que está teniendo el presidente ucraniano con diferentes actores internacionales de la política internacional. El Papa es un referente importantísimo en este sentido. Elisabetta Piqué, nuestra corresponsal, que está trabajando allí en contacto ya con nosotros. Elisabetta, ¿cómo te va? Buen día para nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en realidad el Papa Francisco ya había llamado a Zelensky en la primera semana de la guerra, no sé si recuerdan, sí. Cuando también había hecho otro gesto que había causado bastante clamor, porque él había ido a visitar al embajador ruso ante la Santa Sede, que fue un gesto muy importante porque muchos lo habían criticado. ¿Cómo el Papa va a ir a lo de un embajador cuando es un embajador que tiene que ir a ver al monarca absoluto? El Papa también en el Ángelus el último, el domingo pasado, habló de la agresión contra Ucrania. Así que está teniendo palabras muy fuertes. Y también el tema de la invitación, no sé si recuerdan, también le había llegado una carta del alcalde de Kiev hace, diría, 10 días también con la misma invitación. Por supuesto, en este momento es más que difícil pensar en un viaje a Kiev, porque saben que Kiev es una ciudad cerrada, está sitiada, aunque esta mañana hubo en un momento una noticia en realidad positiva para las fuerzas ucranianas que anunciaron que una ciudad muy importante que está a 60 kilómetros al oeste, es decir, muy importante para todo lo que es el reaprovisionamiento de municiones, de medicinas, etcétera, que se llama Makariv, había sido retomada, lo cual indicaba que este sitio, digamos, se había roto por lo menos en al oeste. Pero hay informaciones confusas también en este sentido, claro, porque hace muy poco los rusos dijeron que habían retomado Makariv. La situación es más que complicada. Como bien decías, Zelensky sigue con su tour, digamos, en todas las capitales. Hoy va a hablar por videoconferencia ante Italia, hace muy poco habló con el Papa, pero Zelensky está diciendo desde el principio de la guerra, que hoy cumple 27 días, que es necesario hablar con Putin, pero el problema es que Putin no quiere hablar con él, lo ningunea, para decir un término entendible para allá, es decir, no lo considera directamente un interlocutor, claro. Dice que no están maduros los tiempos y sigue arrasando, porque sabemos que la ciudad de Mariupol, al sur, sobre el mar de Azov, sigue resistiendo, pero nadie sabe hasta cuándo, porque está destruida. Hoy siguieron bombardeos en la ciudad de Kharkiv, que tampoco cayó, pero bueno, digamos, está haciendo una estrategia por la cual también se siente arrinconado Putin, porque todo el mundo lo llama criminal de guerra. Vos sabés, Elisabetta, que eso te quería preguntar respecto de cuando Zelensky dice de recibir al Papa en algún momento de paz, es porque, supongo, sospecha que eso está por llegar en algún tipo de negociación, pero parece bastante lejana, por lo menos teniendo en cuenta la actitud que está teniendo Putin, que además, entre otras cosas, todavía no hay un anuncio ruso de que se haya tomado alguna ciudad importante. Exacto, Putin está esperando de alguna forma una victoria. De hecho, Putin esperaba que esta guerra que empezó hace 27 días fuera una guerra relámpago, que tomar lo que es la parte del este, donde él pensaba ser recibido con flores, que los tanques iban a ser recibidos con flores, y ustedes ya vieron que, aunque es una parte conocida por ser rusófona, nadie quiere que los rusos vuelvan a gobernar esta parte de Ucrania. Mismo habrán visto unas escenas muy impactantes en la ciudad de Kharkov. Es así, es una de las pocas que ha sido tomada, controlada, Kharkov también en el sur, donde el otro día imágenes impresionantes de estos tanques que, como ustedes saben, están identificados con este símbolo que se ha vuelto el símbolo de esta guerra de agresión.
que es la Z, Sí. y la gente gritando contra los tanques, no queremos a los rusos, y haciendo retroceder un blindado. Entonces, es verdad lo que decís, Fernando, de que aquí Putin evidentemente necesita una victoria, necesita decir, tomé Mariupol, que por otro lado es una ciudad más que estratégica, porque tomando Mariupol logra unir la región del Donbass con Crimea por vía terrestre. Pero sí. ¿Qué pasa con esas negociaciones entre mediadores, entre negociadores de Ucrania y de Rusia, que hubo varias consecutivas, donde incluso se habló de 15 puntos que estaban como un borrador y de golpe no se habló más del tema? Justamente, esas negociaciones son muy, muy difíciles porque más tiempo pasa y más destrucción y ciudades destruidas como Mariupol, que la comparan con Guernica, con Grozny, es una ciudad que el 90% destruida, más difíciles se vuelven estas negociaciones porque aquí la gente, por ejemplo, el tema Crimea, anexada por Rusia en 2014, o el Donbass, territorio del sudeste que controla, hablas con los ucranianos y te dicen que, pero después de todo este derramamiento de sangre, no se sabe exactamente la cifra de civiles muertos. Ayer hablaba con gente que empieza a llegar también aquí en Lviv de Mariupol, que te dice son miles, no sabemos. Después de este derramamiento de sangre, de esta destrucción, no solo en Mariupol, sino también en Kharkiv, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania después de Kiev, ¿cómo podemos nosotros pensar en una negociación en la cual Putin, por supuesto, lo que querría es que Ucrania reconociera que Crimea y el Donbass pasa a ser ruso? Y esto es algo que nunca van a aceptar. Entonces, sí. No, ¿sabés qué te quería preguntar, Elisabetta? Que si no llega a ser una estrategia de Putin, la de dilatar tanto la guerra, tenemos que pensar que es que le está costando más de la cuenta, ¿no? Es tan difusa, obviamente, en la información durante la guerra, que no se sabe si efectivamente que se está quedando sin armas, si efectivamente se está quedando sin alimentos, si la tropa está con la moral caída, todo esto que empieza a trascender, pero además con Biden ahora diciendo, ojo que se vienen las armas químicas, ¿no? Sí, es una situación muy complicada. Lo que dicen los expertos es que justamente Putin esperaba otra realidad en el terreno, esperaba ser recibido como el gran salvador en estas zonas, que en cambio no quieren absolutamente ser parte o pasar a ser, quieren ser ucranianas. Ayer hablaba con una mujer que dijo que rusófona, del Donbass, que está aquí, que llegó aquí en Leópoli, que decía, yo el 24 de febrero, que es el día en el cual comenzó esta guerra, dejé de hablar ruso. Si yo hubiera querido ser parte de Rusia como una amiga mía que se fue a vivir allá, no queremos a los rusos. Claro. Y esto es el cálculo que le salió mal a Putin, que pensaba que no iba a encontrar esta resistencia, y por eso se habla de justamente ahora... Ha habido también muchas pérdidas. Ayer por primera vez desde Rusia salía una cifra, porque los ucranianos en los últimos días decían que había habido 14.000 soldados rusos muertos. Rusia hasta ahora no había dicho absolutamente nada, pero ayer en un diario muy cercano a Putin salió la cifra de casi 10.000 muertos. Claro. Cifra que después también el Ministerio, digamos, esa nota online la sacaron. Es decir, es verdad que está eligiendo otra estrategia, y la estrategia es digamos, de arrasar y seguir masacrando a civiles, como ha hecho en Grozny y Chechenia y en Alepo. Bien. Elisabetta, perfecta la cobertura como siempre, como cada minuto. Gracias, nos volvemos a comunicar, Elisabetta Piqué. Gracias a ustedes. Hasta luego. Las novedades de la guerra, ¿no? O con los equipos de la Nación Más trabajando en la zona de guerra. Nos volvemos acá, la realidad en Argentina y lo que está pasando también está en la calle Carola Suárez, allí donde puede haber algún tipo de complicación por la manifestación en Plaza de Mayo, ¿no, Carola? Absolutamente. A ver, como les adelantábamos anteriormente, los micros con su reclamo, los choferes que tienen empresas de turismo, ya llevan varios reclamos de este tipo, y en esta oportunidad, en realidad en un primer momento se habían concentrado allí en 9 de julio y Avenida San Juan. Después decidieron venir a Plaza de Mayo, pero ¿qué pasa? Se encontraron con este vallado. Estamos ubicados, para que ustedes se den una idea, en lo que es
Diagonal Sur, esquina Bolívar. Miren, hay patrulleros, efectivos de la policía de la ciudad, motos también que pertenecen a policía de la ciudad también, y miren ustedes el enorme vallado que impide que estos micros lleguen específicamente a lo que es Plaza de Mayo, que era el objetivo principal de estos choferes que querían llegar a Plaza de Mayo para recién ahí dejar estacionados los micros. Hay alrededor de 15 micros, estacionados aquí en este lugar. Los choferes que están en el interior de cada uno de estos micros. ¿Cuál es el reclamo? Bueno, ellos necesitan que se les extienda, que se les prorroguen las habilitaciones que tienen para manejar estos vehículos, porque a ellos les agarra la pandemia en el medio. Son habilitaciones que en un primer momento se les vencerían ahora, pero como les agarró la pandemia en el medio, necesitan que estas habilitaciones se prorroguen. Lo cierto es que están pidiendo una reunión con el Ministerio de Trabajo.